Bien, pues vamos a comenzar este webinar. En este caso, pues nada, nos presentamos. Bienvenidos a este nuevo webinar de la serie formativa que estamos desarrollando en Martínez Blanco Abogados de forma gratuita para todos vosotros. Para aquellos que no nos conozcáis, somos Martínez Blanco Abogados, despacho líder en el Mediterráneo, donde contamos con un departamento avanzado en Derecho Laboral. Contamos con sedes físicas en Alicante, Mallorca, Ibiza, pero además trabajamos y representamos a clientes alrededor de todo el territorio nacional. Utilizamos fórmulas jurídicas innovadoras con un estudio profundo de la estrategia a seguir para garantizar pues, que cada caso pues, podamos conseguir el éxito o el mayor éxito posible. Esta serie de webinars que estamos desarrollando nace pues al calor de la multitud de preguntas y cuestiones comunes que todos los días nos venís haciendo en nuestro despacho. Y en el caso concreto de este webinar que hoy nos ocupa, de Derecho Laboral, sobre todo a raíz de la incertidumbre que la pandemia ha creado en el mundo laboral con los ERTE, los despidos, los ERES, etcétera. Seguro que compartís conmigo que a todos nos ha afectado laboralmente esta pandemia, o seguro que conocemos o tenemos algún familiar o un conocido cercano. Por lo que esperamos que este webinar de todo corazón os sirva de ayuda y os animamos a que enviéis las preguntas para que podamos resolveros todo lo que este formato, dentro de lo que este formato nos pueda permitir. Sin más, paso a presentar el equipo que hoy nos acompaña. En primer lugar, Francisco García Prats, abogado experto en reclamaciones de Martínez Blanco Abogados. Buenas tardes y bienvenido, Francisco. Hola, buenas tardes. Por otro lado, Cristian Ormeño Marcos de León, abogado experto en Derecho Laboral. Buenas tardes y bienvenido, Cristian. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Por otro lado, Alejandro José Fuentes Martínez, miembro del equipo de comunicación y marketing de Martínez Blanco Abogados, que estará con nosotros moderando este webinar y recogiendo todas vuestras preguntas. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y por último, un servidor, Roberto José Martínez Blanco, CEO y director de Martínez Blanco Abogados. Muy buenas tardes a todos los que hoy habéis sacado ese huequecito para acompañarnos. Antes de empezar, Alejandro, cuéntanos un poquito cómo es este formato y las normas que tenemos que cumplir, por favor. Claro, bueno, pues para facilitar un poco el funcionamiento y que todos podamos resolver nuestras dudas y a la vez escuchar el contenido del webinar, lo vamos a dividir en una primera parte de exposición en la que nuestros letrados nos van a hablar un poco pues de ERTEs, de despidos, de todo el panorama laboral y cómo va a cambiar durante las próximas semanas. E iremos introduciendo progresivamente pues tanto las preguntas que nos habéis ido lanzando en redes sociales durante los últimos días como las que ahora mismo nos podéis dejar en el chat que os aparecerá en el lado derecho de vuestra pantalla. Si tenéis cualquier tipo de duda, pues para facilitar un poquito el orden y que somos mucha gente, no haya ningún tipo de problema y todos podamos entenderlo todo bien, si nos lanzáis la duda por el chat, progresivamente a lo largo de la charla os lo iremos resolviendo con ayuda de nuestros letrados. También queríamos comentaros que, tal y como os dijimos en el correo que os enviamos hace unos días, para las personas que participáis en este webinar, para las personas que os habéis inscrito, tendremos una sorpresa al final de la charla que seguramente os interesará y os servirá de ayuda. Así que, nada, os animamos a que permanezcáis atentos y en un ratito os lo desvelaremos. Esas son las normas, son muy sencillas y van a facilitar que todos podamos disfrutar al máximo y sacar el máximo provecho de este webinar, Norberto. Perfecto, Alejandro, pues muchas gracias. Pues, ¿qué vamos a ver hoy en este webinar, ¿no? Y así vamos ya empezando a entrar en materia. Pues lo primero que vamos a ver es esa evolución de los ERTEs que hemos vivido desde el año pasado y el presente, esos tipos de ERTE que tenemos, cómo afecta concretamente a los trabajadores y a sus derechos, también muy conectado los tipos de fin de contratos, es decir, cómo pueden ir terminando esos ERTEs, aquellas indemnizaciones, por supuesto, que nos correspondan como trabajadores y, por supuesto, también qué nos espera más allá del día 31 de mayo. Así que, sin más, comenzamos. Damos paso a Cristian Ormeño y a Francisco García Prats para que nos hagan una breve explicación y, nada, esperemos que os guste. Muy bien. Pues muchas gracias, Norberto. Efectivamente, vamos a dar comienzo, vamos a dar el primer paso a conocer un poquito más la situación de, sobre todo, los que os habéis conectado en el día de hoy y tenéis esas dudas ante esta situación. Vamos a comprobar, antes de nada, antes de meternos en vereda con esos ERTEs, sobre todo, principalmente, diferenciar en qué situación nos encontramos. ¿De acuerdo? Tenemos los ERTEs. La principal característica de los ERTEs es que, efectivamente, es una medida temporal, es una suspensión de nuestro trabajo, de nuestro contrato de trabajo, y la principal diferencia con los ERES es que los ERES son despidos. En los ERTEs tenemos una suspensión y los ERES son despidos colectivos, eso sí. ¿Por qué hacemos esta diferenciación que es muy evidente, muy obvia, pero que necesitamos saber con claridad?
porque ante la situación en la que nos podemos encontrar, podemos estar efectivamente en una aprobación de un ERE, si estamos en un despido colectivo, y siempre hacemos esa misma advertencia cuando la medida que se nos ha tomado hacia nosotros como trabajadores es un despido. Es en la rapidez de actuación que tenemos que abordar cuando estamos en un despido. ¿Por qué? Porque el plazo que tenemos para actuar es muy corto, son 20 días para poder actuar, y esos EREs, esos despidos colectivos, se tienen que llevar a cabo mediante un proceso muy técnico y con una serie de cumplimiento de requisitos por parte de la empresa que son importantes a la hora de determinar si nuestra situación es correcta o no lo es. Con lo cual, antes de nada, si estamos en esa situación de despido, una cuestión que vamos a abordar en el día de hoy, que también lo va a tratar con más profundidad Francisco, muy importante la rapidez a la hora de asesorarnos con ese tipo de situación. Centrándonos ya en lo que son los ERTEs, efectivamente, la principal característica es que eso es una medida temporal que advierte, que toma efectivamente la empresa y, sobre todo, antes de nada, vemos que tenemos dos tipos. Se pueden aprobar mediante las causas justificadas económicas, técnicas, organizativas o de producción, son las causas que denominamos ETOP, y este tipo de causas son las normales, son las regulares, es decir, las tenemos en el Estatuto de los Trabajadores, no necesariamente tienen que estar relacionadas con la situación de pandemia, de COVID, y efectivamente la principal diferencia, la principal diferenciación que encontramos con los ERTEs relacionados con el COVID, que son por fuerza mayor, ahora los vamos a ver, es que necesitan un proceso de negociación. Se necesita conformar una comisión negociadora en la que van a participar tanto representantes de los trabajadores como de la empresa. Nos vamos al meollo del asunto. Aquí de lo que se trata es de comprobar ese ERTE que es específico y que está relacionado con el COVID. Ese sería el ERTE por fuerza mayor. Y en este caso, la diferencia con los ERTEs anteriormente vistos, que son por las causas normales, las causas ETOP, es que no necesitan un periodo de negociación. Simplemente lo que necesitamos es que la autoridad laboral confirme esa situación de excepcionalidad, de fuerza mayor que pueda justificar la adopción de las medidas por parte de la empresa. También vamos a comprobar que existen diferentes tipos. Podemos ver el ERTE dentro de la relación de COVID, de la fuerza mayor, puede ser tanto impeditivo como limitativo. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que a efectos prácticos no nos va a afectar, porque tanto para pasar de uno a otro, que es una de las cuestiones que nos habéis preguntado a lo largo de esta semana, no se tiene que renovar, no se tiene que volver a hacer un procedimiento, un proceso para la aprobación de ese ERTE. La principal diferencia es que uno nos impide llevar a cabo nuestra actividad, la otra nos la limita. Eso está muy relacionado con el tipo de actividad que llevemos a cabo, sobre todo a efectos de estar cara al público, ¿no? Si es una actividad esencial o si no lo es. Pero la principal cuestión es que esas dos diferencias, ese carácter impeditivo o limitativo, va a tener efectos más profundos a la empresa. ¿Por qué? Porque dependiendo de uno o de otro va a tener unos efectos en cuanto a la exención que tiene de no abonar, no pagar esas cotizaciones de los trabajadores. También otra de las cuestiones, otra de las características de esos ERTEs de fuerza mayor es precisamente que esas cotizaciones van a contar. Es decir, nosotros en una situación de ERTE por fuerza mayor relacionada con el COVID no vamos a dejar de cotizar. Es decir, va a ser tiempo contado a efectos de cotización. La empresa es la que tiene exento ese abono para las cotizaciones a la seguridad social. ¿Vale? Vamos a comprobar también que dentro de este tipo de ERTE, que es el principal que queremos ver hoy, hemos sido testigos de una evolución normativa muy grande. ¿Por qué? Porque ante una situación en la que nos encontramos hemos ido viendo cómo se aprobaba un poquito de manera improvisada cómo se tenía que abordar esta situación. La principal medida pues sería el Real Decreto Ley aprobado en el pasado mes de marzo, en la que vemos las principales características o causas que justifican esa aprobación de ese ERTE por fuerza mayor, insisto, relacionada con ese COVID. La primera, si está relacionada con la declaración de estado de alarma
es decir, la suspensión o cancelación de actividades. Normalmente son todas aquellas no esenciales. Segunda, el cierre temporal, efectivamente, de los locales que estén abiertos a la afluencia pública. Por ejemplo, también las restricciones con el transporte público, ya sea movilidad de personas, también relacionada con movilidad de mercancías, también la falta de suministros para poder llevar a cabo la actividad o el desarrollo ordinario de la actividad. Y, por supuesto, las situaciones de urgencia extraordinarias, pues en situaciones de contagio en la plantilla, dentro de la plantilla, o de adopción de medidas preventivas de aislamiento. Todas estas cuestiones son las que van a justificar ese ERTE por fuerza mayor relacionado con COVID. En ese decreto, en ese Real Decreto Ley de marzo también se establecía, y también lo traigo a colación con esas dudas que nos habéis ido preguntando, las causas que justifican evidentemente ese ERTE, ya sea, aquí incluso ya sea ERTE ETOP, es decir, económicas, técnicas, organizativas o de producción, o por fuerza mayor, esas causas no van a suponer, no pueden ser, no se pueden entender como causas que justifiquen la extinción del contrato. Es decir, no van a poder justificar el despido. ¿Por qué lo hablábamos o lo traíamos a colación? Porque una de las preguntas que nos decíais esta semana o que nos lanzabais era si podíamos ser despedidos por causas ETOP estando en ERTE. En principio es que no se puede ser despedido por esta causa estando ya en ERTE, a no ser que exista algún tipo de ERE. Por eso también veíamos qué causas y qué características tienen esos despidos colectivos, esos ERES, ¿no? Otra de las modificaciones que hemos tenido a posteriori pues es el Real Decreto Ley del 12 de mayo, muy importante porque en ese momento sí que se establecía la duración de los ERTEs. Con anterioridad simplemente se había dicho que se iban a establecer hasta el final del estado de alarma o hasta el final de la situación de COVID, pero no se determinaba cuándo podría ser eso. En este Real Decreto sí que se determinaba en aquel momento el final de los ERTEs hasta el 30 de junio. ¿Qué ocurre, por ejemplo, aquí con una de las preguntas que nos comentabais también? Este Real Decreto Ley, el de 12 de mayo, también lo que permitía es iniciar un ERTE por causas ETOP tras terminar un ERTE por fuerza mayor por COVID con anterioridad. Nos preguntabais también si yo ya he estado en un ERTE y ha sido por fuerza mayor por el COVID, ¿puedo volver a encontrarme en una situación de ERTE posteriormente? Sí, porque aquí podríamos estar en ese supuesto, ¿no? Si hemos tenido un ERTE con causas de fuerza mayor por COVID, posteriormente se puede aprobar uno por causas ETOP. Eso sí, con las diferencias entre uno y otro. ¿Por qué? Porque en el de fuerza mayor por COVID no necesitábamos periodo de negociación. Aquí tendríamos que llevar a cabo ese procedimiento o la empresa se tendría que dedicar o tener en cuenta ese procedimiento y cumplirlo con todos los requisitos que se establecen. También teníamos ese Real Decreto del mes de septiembre en el cual pues veíamos que los ERTE se pasaban a prorrogar automáticamente hasta el 31 de enero de 2021, este pasado 31 de enero, y ahí entrábamos a colación con esa diferenciación entre impeditivo y limitativo, ¿no? ¿Por qué? Pues a efectos prácticos no nos van a suponer más diferencia que esa. En una nos impiden, en otra nos limitan. Pero a efectos de la empresa sí que va a tener una diferenciación un poquito mayor. ¿Por qué? Porque en el impeditivo, dependiendo del tipo de empresa en el que estemos, esa empresa se puede permitir la exención del 100% de la aportación empresarial durante ese ERTE. Si son empresas, por ejemplo, con menos de 50 trabajadores a una determinada fecha, que es la de 29 de febrero de 2020, y sobre todo, si son empresas mayores, van a tener menos porcentaje de exención a la hora de contribuir con esas cotizaciones. Y el limitativo, pues prácticamente igual, solo que en menos porcentajes, ¿no? Insistimos, eso es a efectos más de empresa y va a correr dependiendo del tipo de empresa, si es una más pequeña o más grande, dependiendo de si tiene menos o más de 50 trabajadores. Posteriormente también veíamos el Real Decreto Ley de 26 de enero. En esta ocasión lo más importante es que se ha prorrogado, de hecho es una de las cuestiones que queríamos ver, qué va a pasar a continuación, qué va a pasar ahora con el final del estado de alarma. En esta ocasión el Real Decreto Ley lo que hacía era prorrogarlo hasta el 31 de mayo, es un poquito dentro de la situación actual lo que tenemos por seguridad, y también se permitía prorrogar los ERTEs, en este caso de tipo
ETOP, con las causas ETOP, ¿no? Y veíamos en aquel momento una de las preguntas que también veíamos esta semana, si se puede pasar de un tipo impeditivo o a uno limitativo y viceversa. Aquí lo normal es que se pase de uno impeditivo a uno limitativo. ¿Por qué? Porque lo normal es que se vaya graduando de más a menos las limitaciones que tenemos por la adopción de medidas sanitarias y sobre todo también con empleos y con centros que estén dedicados a la atención pública, con lo cual va a ir de más a menos y es más normal el paso de impeditivo a limitativo, pero se puede llevar a cabo también a viceversa, ¿no? Y en este caso, lo que indicábamos, no va a suponer una tramitación de nuevo de un nuevo expediente de regulación temporal de empleo. Y, por supuesto, también ver la última aprobación, la ley de 3 de 2021, de 12 de abril, que es la que establece que esa limitación de la duración de los expedientes temporales, es decir, los ERTE sí que tienen que tener una limitación, pero que en este caso se vincula a la finalización o al término de la situación extraordinaria de COVID. Eso nos pone en una situación también de incertidumbre, porque no sabemos si es hasta el final del estado de alarma, si es a 31 de mayo, si es cuando acabe el COVID, y además esto es una de las cuestiones que queríamos abordar en el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir a continuación? Me parece que esto también lo va a comentar Norberto con más detalle ahora. Pues sí, Cristian, ahora en breve lo veremos. Muchas gracias por tu exposición. Aprovecho también para agradeceros a vosotros, las personas que nos estáis viendo, que ya he visto que Meli, Ana, Ani, Elena están compartiendo ya sus preguntas. Vamos a pasar a resolver algunas de ellas, empezando por las que nos han enviado a lo largo de estos días en redes sociales. Cristian, yo te pregunto, por ejemplo, una persona que se encuentra en ERTE parcial con una jornada pactada de 3 horas diarias, ¿puede ser obligada a trabajar durante 5 horas? ¿Qué podría reclamar en este caso? Pues en este caso no podría, porque eso precisamente por la adopción del ERTE estaría prohibido. Eso supondría modificar también las condiciones en las que se basan ese ERTE parcial. Veíamos antes que los ERTE pueden ser tanto parciales, es decir, limitar nuestra jornada laboral, como también vincularnos únicamente unos días a jornada completa y otros no. Pero en este caso, si nos obliga o nos pone en esa situación la empresa se juega una situación complicada, porque si pudiera darse que ese ERTE pueda ser nulo, tendría que estar obligada a abonar todas aquellas cotizaciones de las que se puede encontrar exento precisamente por la adopción del ERTE, ¿no? Con lo cual se está jugando mucho aquí la empresa. Y luego aprovecho también para dar la bienvenida a Marcelo y a Pilar, que se han apuntado un poquito más tarde con el webinar ya comenzado, y para recordarles un poco pues cómo está funcionando, ¿no? esta charla. Estamos trasladando nuestras dudas a través del chat que tenemos en la parte derecha de la pantalla, y poco a poco durante la exposición nuestros letrados pues las irán resolviendo para un poco aclarar esta situación laboral en la que nos encontramos. Cristian, te hago una pregunta más y ya paso a hablar con Fran un poco de cómo afectan los ERTE a los trabajadores. Nos preguntan si en una empresa pequeña en la que ha habido varios despidos se tienen que considerar como despidos normales o si se considera como un despido colectivo. ¿Cuáles son los requisitos para que sea considerado un despido colectivo y no sea una lista de despidos corrientes? Vale, pues esto sobre todo lo vemos en empresas que son un poquito más pequeñas y en las que tenemos que comprobar si se han hecho las cosas bien. Parece una obviedad, pero no lo es. ¿Por qué? Porque cuando tenemos empresas, sobre todo con un despido de toda la plantilla, estaríamos en una situación de despido colectivo, suponiendo sobre todo habría que saber si la empresa cuenta con más de 5 trabajadores. En esa situación estaríamos hablando de una situación de ERE, de despido colectivo, que se tendría que llevar a cabo por el cauce, por el procedimiento de despido colectivo. Lo pongo un poquito a colación porque muchas situaciones se dan cuando vemos que en el mismo centro hay pues despidos que parecen que no son colectivos porque se separan mucho en el tiempo. Y lo que se pretende muchas veces por parte de la empresa es salvar un poquito el requisito de los 90 días que tiene para llevar a cabo ese despido colectivo, ese ERE. Si vemos que cada 90 días o un poquito más hay un despido, cada 2 por 3, evidentemente no son 5, 6, 7 despidos normales. Estaríamos hablando de un despido colectivo y, por supuesto, estaríamos hablando de una más que probable acción de reclamación con mucha viabilidad, ¿no?
Fenomenal, Cristian. Pues muchas gracias. Hablamos luego, que tengo muchas más preguntas para Perfecto. Francisco García Prats, que nos va a explicar un poco cómo afectan estos ERTE a los trabajadores. Así que nada, adelante. Bueno, en cuanto a la afección que puede llevar a nuestra vida un ERTE, hemos sacado 6 puntos importantes en los que uno no va a ser una afección que vamos a sufrir, sino va a ser un compromiso de la empresa, pero los demás sí que lo vamos a o sufrir o tener que aguantar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El primer punto más importante, en mi opinión, es el consumo de paro. Y, de hecho, he visto que una de las preguntas que ha salido en ese chat ha sido sobre el consumo de paro. En este caso, en cuanto al consumo de paro, tenemos que ver que inicialmente se planteó de una forma, Cristian nos lo ha estado comentando con ese Real Decreto inicial de marzo de 2020, luego cambió en el segundo Real Decreto importante en cuanto a esto, que fue el 30/2020, que fue publicado el 1 de octubre, bueno, a partir del 29 de septiembre, en funcionamiento a partir del 1 de octubre, y lo que vamos a ver es que al principio todo parecía mucho más fácil y que veíamos que realmente cualquier persona podía tener derecho a una pensión, una prestación contributiva por desempleo en caso de caer en ERTE, de sufrir un ERTE, y que todo lo que se cotizase lo iba a pagar directamente la Seguridad Social, a no ser que fuese una empresa de mayor calado con más de 50 trabajadores, que en ese caso cotizaría el 30% de la empresa y el 70% la propia Seguridad Social. Sin embargo, no consumía absolutamente nada de paro. Después, a partir del Real Decreto de 1 de octubre, empezamos a ver que ya sí se consumía paro, pero con determinadas excepciones. Si a partir del 1 de octubre estábamos en un ERTE por fuerza mayor y no perdíamos nuestro trabajo antes del 1 de enero de 2022, el paro que hubiésemos consumido sí se habría consumido. Si entrábamos en el paro antes del 1 de enero de 2022, nuestro paro no se habría consumido. Y después del 1 de octubre de 2026, efectivamente tampoco se habría consumido. Esto tampoco tiene sentido en realidad en ese Real Decreto, porque si vamos al paro a partir del 1 de octubre de 2026, lo que ha pasado es que no se haya consumido, es que lo hemos vuelto a generar realmente, así que es algo absurdo. Pero bueno, es una medida política que en su momento se tomó y que, bueno, no sé si le funcionaría o no, pero realmente estamos hablando de que si entramos en paro antes del 1 de enero de 2022, sí tendremos derecho a todo el paro entero, y si es a partir del 1 de enero de 2022, tendremos derecho solo al paro que no hayamos consumido durante el ERTE que hayamos tenido. Después, tenemos que entrar también a valorar la antigüedad. Esa antigüedad que normalmente vemos en nuestra empresa, que viene en la nómina, que dice que nosotros hemos entrado a trabajar el día 1 de marzo de 2012. En ese caso, nuestra antigüedad va a seguir siendo desde el 1 de marzo de 2012 y no se va a ver suspendida durante el periodo en el que estemos afectados por el ERTE, porque esa suspensión temporal de empleo no va a afectar realmente a toda la antigüedad que se va a devengar. No es como, por ejemplo, ese paro, que sí que lo vamos a poder consumir y demás. En cuanto a la antigüedad, muchas veces lo relacionamos con nuestras vacaciones, nuestras pagas extras, porque al momento del despido es cuando vamos a ver esa antigüedad y demás. El siguiente punto sería las pagas extra. ¿Qué pasa con las pagas extras si hemos estado en ERTE durante un periodo de tiempo? Pues efectivamente, si hemos estado en ERTE durante un periodo de tiempo, nuestra paga extra se va a ver disminuida, se va a ver reducida. Y eso es porque realmente no estamos prestando un servicio efectivo a la empresa, no estamos trabajando realmente. Por lo tanto, serán las situaciones en las que tengamos un ERTE total, es decir, durante todo ese tiempo no estamos trabajando en ningún momento, el ERTE es durante el 100% de nuestra jornada, durante ese tiempo no creamos derecho a percibir una paga, y el otro caso sería el de un ERTE parcial. Estamos el 50% del tiempo en ERTE y el otro 50% del tiempo seguimos trabajando, pues se va a reducir nuestra paga extra a ese 50%. Es lo lógico. Así que para hacer el cálculo de esto es un cálculo bastante fácil. Lo que yo recomiendo es dividir esa paga extra que tenemos en 12 veces, 12 meses, y si hemos trabajado solo 3 meses de los 12 meses de ese año, percibiremos la paga extra de 3 de los 12 meses. De 1.000 euros estaríamos hablando de 250 euros, lo que percibiríamos de esa paga extra, sin olvidar que son 2 pagas extra al año, como mínimo, por Estatuto de los Trabajadores, que podrá ser ampliado
por el convenio colectivo que se aplique a nuestro trabajo concreto. También es importante esto. Y es importante que tengamos esto en cuenta porque normalmente percibimos nuestras pagas en junio y en diciembre. Si percibimos nuestra paga en junio y en su momento no la percibimos, ojo, porque la paga extra tiene un periodo para reclamarlo de 1 año. Así que a junio de este año vencerían las pagas extras que no se habrían pagado en el año pasado. Así que esto, atentos y revisamos nuestros pagos que nos han hecho y demás. Después, en cuanto a vacaciones, el siguiente punto. Hay mucha gente que tiene esa duda de si yo tengo derecho a vacaciones o no tengo derecho a vacaciones pese a estar en ERTE. Oye, pues si estoy en ERTE, lo normal es que cuando me reincorpore a mi trabajo, me reincorpore para coger unas vacaciones. No, no es así. Ojalá. Lo que hacemos al reincorporarnos a nuestro trabajo es percibir las vacaciones, recibir las vacaciones que hemos generado. Igual que con las pagas extra, nosotros hemos generado un derecho de 30 días de vacaciones si nuestro convenio colectivo no lo mejora, que van a ser 2,5 días, 2 días y medio por cada mes de trabajo efectivo. Si hemos trabajado 3 meses, vuelvo al mismo ejemplo, 3 meses en el 2020 y al final del 2020 no he recibido nada de esas vacaciones, se me van a deudar. Si por culpa de la empresa no he recibido esas vacaciones, las podré recibir durante el año siguiente. ¿Vale? Es decir, si en 2021 nos reincorporamos a nuestra empresa y durante 3 meses he trabajado en el 2020 y no he recibido vacaciones, o bien me las pagan del año 2020 o bien las disfruto durante el año 2021. Igual pasaría cuando estamos en un ERTE parcial. Si tenemos que calcular las vacaciones, en este caso sí cogemos el total de las vacaciones, pero durante las vacaciones nuestra nómina va a ser de la mitad, del 40%, del 30% o de lo que haya correspondido a nuestro trabajo. Si hemos estado trabajando al 70%, durante nuestro periodo de vacaciones vamos a recibir una nómina que va a ser del 70% de nuestra nómina habitual. ¿Vale? Finalmente, el otro punto importante sería el salario. Es exactamente igual. En cuanto al salario, cuando estamos en un ERTE, no cobramos salario. Lo que cobramos es una prestación. Esa prestación que estamos cobrando ha sido limitada al 70%. Limitada y ampliada también. Porque será el 70% durante todo el tiempo que dure ese ERTE por fuerza mayor. El 70% de la base de cotización de los últimos 6 meses. Si durante los últimos 6 meses hemos tenido una base de cotización, otra vez vuelvo al ejemplo, de 1.000 euros, cobraremos el 70% de esa base de cotización en nuestro ERTE. Después hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para 2021 se han fijado unos importes mínimos y unos importes máximos. Los importes mínimos de una prestación contributiva de este tipo, sin tener hijos, sería de 527 euros, teniendo hijos sería de 705 y el máximo, teniendo 2 hijos, sería de 1.482 euros con 86 céntimos. Nadie puede percibir una pensión contributiva por ERTE superior a 1.482 euros con 86 céntimos. Y esto sería teniendo 2 hijos y teniendo una base de cotización que sería de unos 2.000 y pico euros más o menos. Por eso, con la reducción al 70% nos iríamos a ese punto. Bueno, y este punto no nos interesa tanto porque realmente el siguiente, me refiero al compromiso de mantenimiento en la empresa o de mantenimiento de empleo que se ha llamado, no nos interesa tanto a la hora de la verdad en cuanto a lo que nos va a afectar a nosotros, pero sí que nos va a interesar en cuanto a qué va a pasar si de repente en mi empresa yo ya no quiero, o la empresa ya no quiere que yo siga trabajando para ellos y por tanto me quieren despedir. Es el compromiso que al principio se malinterpretó de forma muy fácil, de forma muy rápida, porque si me meten en un ERTE después ya no me pueden despedir. Esto no es así exactamente. Aunque nos lo vendieron así, en las noticias salió así y en todas partes salió así, la realidad es que esto no es así. Cuando terminamos nuestro... Bueno, primero vamos a empezar por explicar qué es esto. Cuando entramos en un ERTE y la empresa se acoge a ese ERTE y nosotros dejamos de trabajar para la empresa y suspendemos nuestro contrato, el Real Decreto, el primero de ellos, hizo una imposición para que las empresas que se adhiriesen a estos ERTEs no pudiesen despedir a sus trabajadores durante los 6 meses siguientes a su reincorporación. Esto fue así en el primer Real Decreto, en el segundo Real Decreto y en el tercer Real Decreto que se hablaba de los ERTEs. Eso ha sido una renovación de 6 meses, más 6 meses, más 6 meses. Sin embargo, lo que no se suele decir en este caso
es que cuando volvemos a nuestro puesto de trabajo, sí que nos pueden hacer un despido disciplinario. Podemos terminar nuestro trabajo por una dimisión. Podemos terminar nuestro trabajo, efectivamente, normalmente por muerte, lógicamente, en caso que tengamos un fallecimiento nosotros o nuestro empleador en caso de ser un autónomo. Por jubilación, por incapacidad permanente total, absoluta, gran invalidez, por fin de llamamiento con personas que tienen contrato de fijo discontinuo, cuando esto no suponga un despido, sino cuando suponga una prolongación en ese periodo en el que no me hacen el llamamiento con una comunicación. Y también por una expiración de un contrato temporal, ¿vale? Para esos casos en los que tenemos contratos temporales, no hablo de concatenaciones de contratos temporales, esto va a ser muy diferente, ¿vale? Las concatenaciones de contratos temporales es algo que abordaremos otro día. Pero cuando tenemos un contrato temporal de 6 meses, para ese tipo de casos, lo que vamos a tener es que cuando terminen esos 6 meses, nuestro contrato habrá terminado y si la empresa no decide renovarnos, no tendremos un despido, sino lo que tendremos será una finalización del contrato. Por lo tanto, estará permitido por esos reales decretos. Y no tenemos que olvidar que en caso de que el despido sea por un despido improcedente, en esos casos la única consecuencia para la empresa es que va a tener que devolver las cotizaciones que no ha hecho a la Seguridad Social y que Cristian nos explicaba antes. Para esos casos, lo que tendremos es que la empresa abonará ese 70% o ese 100% de la cotización que no ha abonado y el despido lo hará igual. No es automáticamente declarado un despido improcedente. Para que el despido se declare improcedente, si la empresa no lo reconoce inicialmente, nos tendremos que ir a los juzgados. E insisto, para esos casos tenemos 20 días. Eso es importantísimo, porque los 20 días pasan muy rápido y pueden pasarse. Así que, bueno, vamos a entrar, terminando ya esta parte de esos despidos, entro directamente a explicar los diferentes tipos de despidos, porque estamos hablando de los improcedentes y demás, y me gustaría que quedase claro que hay varios tipos de despidos y el primero de ellos que siempre abordo es el despido disciplinario. El despido disciplinario es el que hace un empleador cuando hay una incapacidad, un comportamiento grave y culpable por parte del trabajador, como pueden ser faltas repetidas e injustificadas de asistencia, como pueden ser indisciplina o desobediencia en el trabajo, ofensas verbales, comportamientos realmente graves en el trabajo que pueden ser catalogados por nuestro Estatuto de Trabajadores como faltas leves, faltas graves, faltas muy graves, y que dependiendo de nuestro convenio, si nuestro convenio establece que esa falta es muy grave y que puede ser castigada con el despido, puede conllevar ese despido disciplinario. Para estos casos tenemos que tener muy en cuenta algo que muchas veces damos por justificado y punto. Si el jefe nos despide diciendo que hemos hecho alguna cosa muy mal y que esa cosa tan mal hecha conlleva nuestro despido, no basta con que nos lo diga verbalmente, ¿vale? Un despido siempre tiene que ser realizado mediante una carta de despido. Si esa carta de despido no es entregada y debidamente justificada, ese despido va a ser automáticamente considerado improcedente por parte de un juez. Así que esto es muy importante. Tenemos que recibir esa carta de despido, pero tampoco la tenemos que pedir. Si no nos la dan, no decimos absolutamente nada. El día siguiente pedimos nuestra historial, nuestra carta de trabajo para saber si realmente estamos trabajando todavía en la empresa, nuestra vida laboral, que no me venía a la cabeza, y si en esa vida laboral sale que no estamos en la empresa, automáticamente presentamos una reclamación ante el Servicio de Mediación, Conciliación y Arbitraje y al juzgado también, porque ese despido va a ser improcedente y nos van a tener que indemnizar, por mucho que la causa que haya motivado el despido sea cierta o no. Ahora, otro motivo es que nos hayan dado una carta de despido y que esa carta de despido contenga afirmaciones que no son ciertas. El empleador, el empresario, es el que tiene que acreditar que esas causas de despido son ciertas. Así que, si nosotros no estamos de acuerdo con ella y no con esa causa de despido y no hay prueba que lo acredite, igualmente podremos impugnar ese despido. Para ambos casos, 20 días, insisto en esto, los 20 días son hábiles, al final no dejan de ser 4 semanas y se pasan muy rápido. En estos casos de los despidos disciplinarios, tener en cuenta, no hay un preaviso. Esos preavisos de 15 días que normalmente entendemos y que decimos, bueno, pues me pagarán los 15 días de preaviso. En estos casos no existen. Este despido no es indemnizado. Lo único que nos pagarán al final será un finiquito. El finiquito no es una indemnización. El finiquito es lo que nos deben de nuestro último mes trabajado, de vacaciones y de cualquier otro derecho que tengamos a percibir, pero no generado por el despido.
En cuanto a esto, estábamos hablando del despido improcedente. Pasamos al segundo de ellos. El despido improcedente es el que se da cuando la empresa nos comunica sin causa justificada, y así lo reconoce, o incluso al final lo reconoce un juez, o en mediación se reconoce así, que el despido no estaba justificado. Para esto también tenemos que tener en cuenta algo, que aquí sí que hay indemnización. Esa indemnización que nos van a dar va a ser una indemnización que va a ser conforme a los días que hemos trabajado en la empresa. Antes hablábamos de una antigüedad, 1 de marzo o 1 de abril, no sé cuándo he dicho, de 2010. Para ese caso tenemos 2 periodos. Hasta el 12 de febrero de 2012 en España teníamos 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades indemnizatorias. A partir del 12 de febrero de 2012 se cambió a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades trabajadas. Para esto, yo a lo que me refiero es que es muy importante hacer un cálculo, saber exactamente cuánto es lo que nos tienen que entregar como indemnización y que en caso de que dudemos en cuanto a la cantidad, que podamos hacer ese cálculo con esos pasos que yo he dado ahora. Si yo tengo una nómina, mi última nómina tiene establecida pues una base reguladora de tanto dinero, de ahí tendremos que sacar la cantidad hasta febrero de 2012 y de febrero de 2012 en adelante por 45 días y 33 días. Hay que tener en cuenta que el límite de los 45 días con 42 mensualidades sí que se va a aplicar a todo el periodo anterior y el periodo de las máximo de 24 mensualidades será solo a partir de febrero de 2012. Por lo que si tenemos una antigüedad muy grande en la empresa, la cantidad puede ser muy alta. En cuanto al despido improcedente, decía, se clasificará así por parte de un juez. Cuando lo clasifica así un juez es porque o no hay una carta de despido debidamente realizada, como antes decía, o los motivos del despido no son justificados. Pero aún así también tenemos que tener en cuenta lo que antes decía. Puede ser que el empleador automáticamente nos reconozca que no es un despido disciplinario, ni un despido objetivo, ni nada parecido. Para esos casos, volvemos a recibir esa indemnización. Finalmente, de forma muy rápida, vamos a hablar de lo que sería el despido nulo. Un despido nulo es el que vulnera derechos fundamentales. Estamos hablando de, por ejemplo, la vulneración de la garantía de indemnidad o de una persona que está ahora mismo en una baja especial o hablo de baja especial como la maternidad, lactancia y demás o casos así en los que se vulneran derechos fundamentales. Para esos casos se prevé la readmisión en la empresa. Es importante esto. No estamos hablando de una indemnización, estamos hablando de que te tienen que readmitir en la empresa y que en esa readmisión te tienen que abonar todos los salarios de tramitación. Esto es un tipo de despido muy importante para los casos en los que el despido que se nos está haciendo en la mayoría de las ocasiones es porque estamos reclamando algo a la empresa. Antes decía, podemos reclamar las vacaciones, las pagas extras, muchas cosas, pero si hacemos una de esas reclamaciones, automáticamente pensamos en que nos van a despedir. En esos casos tenemos que tener en cuenta que ese despido puede ser que haya vulnerado nuestra garantía de indemnidad y nos tienen que readmitir al final de ese juicio. Finalmente, el despido objetivo. En ese tipo de despido objetivo, el despido objetivo en realidad consiste en lo que ya ha explicado Cristian. Hay causas como las económicas, organizativas, técnicas o de producción y en esas causas automáticamente nos pueden despedir si las acreditan. Estas causas son difíciles de acreditar realmente. Así que para estos casos en los que haya ese tipo de causas es recomendable que podamos revisarlo muy bien. Igualmente tenemos esos 20 días para reclamar, ¿vale? Si aún así el despido se considera objetivo, tendremos 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades como indemnización. Eso es un despido objetivo. Finalmente, 2 cuestiones más, muy rápidas. La finalización del contrato temporal. Si estamos trabajando de forma temporal en una empresa, nos van a tener que indemnizar con 12 días por año trabajado en los contratos posteriores a 2015. Los anteriores a 2015, a pesar de que van a ser muy raros porque son temporales, van a ser indemnizados con 11, 10, 9 y 8 días, dependiendo del año exactamente en el que se haya empezado. Los fijos discontinuos. Los fijos discontinuos en realidad también tienen esos despidos. Muchas veces cuando no nos hacen un llamamiento pensamos que bueno, pues se ha terminado nuestro contrato con esa empresa. Si somos fijos discontinuos, en realidad no se ha terminado el punto, nos han despedido. Y nos pueden despedir o bien en el momento en el que termina nuestra relación temporal de esos 6 meses, 8 meses de ese año, nos pueden decir, mira, el año que viene ya no te voy a llamar para este puesto. En ese momento procederá la indemnización, si procede.
O puede ser que en el momento en el que nos llamen todos los años, no nos llamen. Si en ese momento no nos han llamado, igualmente podemos hacer la reclamación por el despido. Y ojo, que empezará a contar el plazo desde la fecha en la que habitualmente nos llamen todos los años. Y tendremos que tenerla en cuenta. Así que, de forma muy rápida, el despido nulo, repito, readmisión con salario de tramitación, improcedente, 45 días por año trabajado con máximo de 42 mensualidades o 33 días con máximo de 24 mensualidades, dependiendo de si es antes del 12 de febrero o después. Despido objetivo por ETOP o por ERE, estamos hablando de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades y finalmente los despidos disciplinarios no generan indemnización. Así que para todos estos casos tenemos que tener en cuenta los 20 días para la reclamación, que son muy importantes. Muy, muy importantes. Pues, Fran, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado un poco más claro esa diferencia entre los diferentes tipos de despido, que puede ser que no las tuviéramos tan claras. Aprovecho para lanzarte alguna pregunta, porque Pilar nos estaba preguntando también sobre la fecha de finalización de ERTES, que comentaremos ahora un poco más adelante con Norberto lo que va a pasar a partir del 31 de mayo, pero pregunta, por ejemplo, que si la empresa sigue facturando y todos los empleados siguen trabajando menos ella, que se encuentra en ERTE, si puede hacer algún tipo de reclamación, si puede denunciar a la empresa por ese tema. Realmente no. Realmente a la empresa no se le puede reclamar que te recuperen del ERTE, pero sí que podemos hacer una reclamación a la Inspección de Trabajo porque las causas de ese ERTE es posible que no se estén cumpliendo y si no se están cumpliendo ese ERTE no procede. En ese caso la empresa puede tener un problema muy fuerte, muy grande, porque puede ser que sean muchas veces esos pagos en B. Hay veces que las empresas, por no declarar esos ingresos que están teniendo, reciben ingresos en B y demás. Si hay una inspección laboral o incluso una inspección de Hacienda, pueden detectar eso y va a tener un problema mucho mayor. Y si esa inspección de trabajo no lo detecta, realmente no tengo buenas noticias para Pilar, porque realmente la empresa no tiene obligación de readmitir a sus trabajadores mientras los organismos competentes para aceptar ese ERTE no establezcan que el ERTE no es válido. Así que el ERTE va a continuar. Y luego, por otro lado, nos comentaba Susana que está en ERTE desde marzo y que le deben vacaciones tanto de 2019 como unos días de 2020. Nos pregunta si ha perdido esas vacaciones o si puede reclamarlas de alguna manera. Por cierto, a Pilar le recomiendo que pueda hacer esa denuncia a la Inspección de Trabajo, que pase a la acción y pueda reclamarlo cuanto antes. Por otro lado, me decías, era Susana, ¿no? En cuanto a Susana, las vacaciones de 2019 sí que es cierto que las ha perdido. ¿Vale? Esas vacaciones ha pasado ya todo el año de 2020 en las que las debería de haber disfrutado, no las ha podido disfrutar y sí que las podía haber reclamado antes de que se cumpliese el 31 de diciembre de 2020, pero cumplido el 31 de diciembre de 2020 ya no tiene la capacidad de reclamar las vacaciones del 19, pero sí tiene la posibilidad de reclamar las vacaciones de 2020, de esos días sueltos que no ha disfrutado y que o bien puede reclamarle a la empresa que se las pague o puede reclamar a la empresa disfrutarlas. Vale. Pues, perdona, no, que te he visto que ibas a terminar, dime. No, siempre y cuando la causa por la que no se hayan podido disfrutar sea imputable a la empresa. De acuerdo, pues veremos luego que nos comente Susana si es el caso y si puede emprender algún tipo de reclamación. Nosotros le ayudaremos. Gracias, Fran. En un ratito hablamos para ver más preguntas. Hasta ahora. Y ahora Norberto José Martínez Blanco, letrado director de Martínez Blanco Abogados, que nos va a aclarar un poco qué puede ocurrir a partir del próximo 31 de mayo, que es una fecha que tenemos todos en el horizonte como de incertidumbre, ¿no? A ver qué escenarios puede ser que se nos abran, Norberto. Muy bien, pues bueno, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa más allá de este famoso 31 de mayo, que lo tenemos todos con la chincheta en el calendario? Bueno, pues en mi opinión, el futuro más allá del 31 de mayo debe pasar necesariamente por una nueva prórroga. Ahora mismo se están barajando, por las informaciones que se van trascendiendo, de dos fechas. Una de ellas es una prórroga hasta el 30 de septiembre, que considero que es la más posible, teniendo en cuenta la evolución que ya hubo en el año 2020, o incluso directamente también se baraja la fecha hasta el 31 de diciembre de 2021. Es cierto que todavía no existe esta información oficial al respecto, pero es lo que vamos conociendo hasta el momento por las noticias, etcétera, y
tenemos que darle toda la cautela que merece esta información, ¿no? En cualquier caso, yo considero que es necesario esta herramienta porque algunos sectores que todavía se encuentran inmersos en las consecuencias económicas y organizativas de la pandemia y que previsiblemente, incluso con una buena campaña de verano, no logren llegar a arrancar lo suficientemente, van a necesitar esta herramienta de ERTE para seguir subsistiendo, ¿no?, como empresa. No obstante, y como ya se ha ido haciendo con cada una de las prórrogas también que hemos ido viviendo, los requisitos para las empresas se van a ir endureciendo. Eso está clarísimo. Para las empresas, para que puedan permanecer, en este caso, dentro de ese ERTE o permaneciendo esos contratos de sus trabajadores en suspensión. Y también se van endureciendo también aquellos sectores que puedan acceder, ¿no?, a ese ERTE y esas actividades. Hasta ahora, como sabéis, cada uno de esos reales decretos que nos hemos ido comentando, hay una serie de actividades que se publican en el boletín oficial que pueden acceder a esos ERTEs. Conforme van pasando pues estos reales decretos, pues esas empresas y actividades se han ido limitando cada vez más. Y este va a ser el camino que se está marcando, porque si nos remontamos un poquito en marzo, y yo creo que es aquí donde viene un poquito el problema, en marzo de 2020, pues creo que esto fue demasiado nuevo para el gobierno, para todos, y creo que abrieron demasiado jurídicamente el amparo del ERTE, y claro, luego han tenido que ir modificando la base de reales decretos y el camino que han ido haciendo es endureciendo cada escalón para que finalmente vayan saliendo cada vez más los trabajadores y las empresas de esas actividades. Entiendo, y es una opinión mía, que lo que se va a provocar con esta nueva prórroga es una salida forzada pero escalonada de estas empresas de los ERTEs, porque muchos trabajadores entiendo que van a ir reincorporándose paulatinamente si la actividad de esa empresa permite la subsistencia, y esto es importante. Si la nueva situación económica permite la subsistencia del puesto de trabajo, pues evidentemente van a poder ir incorporándolo. Pero aquellos que no sea posible reincorporarlos, pues desgraciadamente se van a ir convirtiendo en ERTEs ETOP, como hemos comentado, incluso muchos van a acabar en un ERE y concursos de acreedores, como también hemos visto algunas de las preguntas que estamos viendo aquí en el chat, y por supuesto van a haber despidos. Por lo que entiendo que lo que pueda ocurrir a partir del 31 de mayo vamos a estar muy atentos de cómo van a ir viendo, cómo van sucediendo las noticias, pero muy previsiblemente prevemos que ese va a ser el escenario que vamos a tener. Más si cabe, si ahora se ha acabado el estado de alarma, también hay se prevé, ¿no?, y así esperamos todos, que haya una cierta recuperación poquito a poco y que esas actividades que se venían veniendo afectadas y que podían encajar dentro de esos ERTEs cada vez van a tener primero más impedimentos y más requisitos para poder entrar y luego también menos justificación para estar dentro de esos ERTEs. Así que vamos a estar muy atentos a cómo va evolucionando. Y la pregunta que todos nos hacéis en muchas ocasiones, lo traigo a colación sobre todo a partir del 31 de mayo. ¿Puede la empresa que me avise de un día para otro para reincorporarme o puede informarme sobre nuevas medidas como una reincorporación parcial, etcétera, de un día para otro? Pues la respuesta es que sí, aunque como siempre recomendamos, ¿no?, se recomienda siempre que exista un plazo de preaviso prudente que nos permita reincorporarnos de una manera organizada. Pero la empresa sí puede hacerlo de un día para otro, decir, mañana te reincorporas al trabajo, y es una de las cosas, una de las peleas que está habiendo un poquito en los tribunales en cuanto a esto, ¿no?, porque muchas veces impide, ¿no?, al trabajador organizarse de una manera correcta. Así que así están las cosas. Ya, sin más esperas, vamos a comenzar el turno abierto de preguntas. Voy a ir recogiendo progresivamente las que nos habéis trasladado a través del chat, junto con algunas que nos habéis hecho llegar también a través de las redes sociales. Nos decía Elena, le voy a pedir a Elena que ahora me concrete un poquito más a través del chat, porque nos comentaba que su pregunta es sobre las excedencias laborales. Si nos puedes, Elena, compartir un poquito, ser un poco más concreta en lo que quieres averiguar, pues sin ningún problema te lo resolveremos. Posteriormente, Ani nos decía que lleva en una empresa desde el año 2007 y que lleva en ERTE desde el mes de septiembre, que según tiene entendido le cuenta como paro y que si está en ERTE hasta diciembre de 2021 significa que si le despiden antes de 2026 solo tendrá derecho a 8 meses de paro. Bueno, pues en este caso lo hemos estado viendo antes. Para el caso de Elena, tenemos que tener en cuenta que en su caso concreto, si está en ERTE a partir del 1 de octubre de 2020 y antes del 31 de diciembre de 2021
es despedida, su paro no va a ser consumido por el tiempo que ha estado en el ERTE. Pero si es despedida después del 31 de diciembre de 2021, sí va a haberse consumido el paro por haber estado en el ERTE. Creo que Elena está diciendo... Bueno, no era Elena la que había hecho esta pregunta, ¿verdad? No, Elena nos comentaba a través sobre las excedencias. Le he comentado que nos concrete un poquito más su caso para poder ayudarla. Vale, pues en cuanto a Ani, simplemente, si su baja definitiva en la empresa por despido es antes del 31 de diciembre de 2021, sí tendrá derecho a todo el paro. El problema es eso que el gobierno ha creado a medias, y es que todos los despidos que sean de posterior a ese 31 de diciembre tendrán en realidad pues el perjuicio de que sí que se habrá consumido ese paro, y va a ser mucho el paro consumido durante todo ese tiempo, porque la mayoría de las ocasiones, desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, habremos consumido prácticamente todo el paro. Y eso es un problema enorme. Pero hasta que no llegue este 31 de mayo y nos digan qué es lo que va a pasar, no sabemos si van a arreglarlo, aunque presumiblemente ya yo pondría la mano en el fuego, ¿por qué no? De acuerdo, Fran, pues muchísimas gracias. Por otra parte, Ana también nos decía que se encuentra en un ERTE por fuerza mayor desde marzo de 2020 hasta julio de 2020 y que en ese momento pasaron a estar en un ERTE por las causas que os he explicado antes, Cristian, un ERTE top, que se ha prolongado hasta septiembre de 2021. Ella nos comenta que lleva desde abril del 2000 en la empresa y que el comité negociará en esta fecha, que en caso de que la empresa decida hacer un ERE, ¿qué derechos le amparan como trabajadora? Efectivamente, vamos a comprobar aquí, como veíamos con anterioridad, se puede, la empresa está si está en esa circunstancia y por supuesto cumple con todos los requisitos, puede pasar de un ERTE de fuerza mayor vinculado a ese COVID al ERTE de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Esa posibilidad sí que existe siempre y cuando se haya cumplido con los requisitos de un paso al otro, es decir, veíamos que en el ERTE de fuerza mayor por COVID no había proceso de negociación. Aquí me parece que sí que lo mencionaba Ana de cara a la fecha de septiembre de 2021, que es hasta el final, hasta el momento en el que se ha prolongado, pero es muy importante que antes, cuando se ha aprobado ese ERTE por causa SETO, también se haya cumplido con los requisitos del proceso de negociación, ¿no? Con esa comisión negociadora, tanto con los representantes, si es que hay representantes de los trabajadores en esa empresa, como también con la propia empresa, y sobre todo también que lo vuelva a realizar en ese momento, en el mes de septiembre de 2021. Ojo aquí, porque en ese momento, si se lleva a cabo efectivamente ese ERE, aquí tendríamos que tener en cuenta que esas circunstancias, esos requisitos de ese ERE tienen que ser muy taxativos. La empresa tiene que cumplir con unos requisitos muy concretos. Los EREs únicamente están justificados por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Lo veíamos antes, también se tiene que proceder a ese ERE dentro de un periodo de tiempo determinado, que son 90 días, y por supuesto también se tiene que cumplir con los requisitos del 51 del Estatuto de los Trabajadores, básicamente por el tamaño de la empresa. Si es una empresa, bueno, lo veíamos en ese estatuto, ¿no? Dependiendo de si es un despido, un colectivo, un ERE de más de 10 trabajadores, dependiendo del número de la empresa, si es mayor a 30 trabajadores o si es mayor al 10%. Depende un poquito también del tamaño de la propia empresa, pero en cualquier caso puede no estar justificado la adopción de ese ERE, porque estamos hablando de las mismas causas que justifican el ERTE anterior, el ERTE ETO, por así decir, las causas económicas, técnicas, organizativas y de la producción. Con lo cual, mucho cuidado en ese momento con que si ese ERE está justificado o no, y sobre todo tener en cuenta lo que comentaba antes Fran, el plazo de 20 días que tenemos desde la comunicación del despido o en este caso, el despido colectivo, el ERE. De acuerdo, Cristian. Nos comentaba Elena, que antes nos facilitaba un poco de información, que se encontraba en una situación de excedencia laboral, que ya no está en esa situación porque se la denegaron en agosto del año pasado y que ahora se encuentra en un limbo, que no la readmiten aunque lo ha solicitado
y nos pregunta si la pueden tener así de manera indefinida o si puede denunciar a la empresa por algún tipo de despido encubierto. Sí, realmente esto no sería un despido encubierto. Cuando nosotros solicitamos una excedencia, en realidad, después podemos solicitar nuestra reincorporación. En algunos casos, durante el primer año tendremos nuestra plaza reservada, pero a partir de ese primer año ya no tenemos nuestra plaza reservada. Entonces, para reincorporarnos a la empresa tiene que aceptarnos en esa reincorporación. Se pueden dar tres situaciones: que la empresa nos conteste y nos diga que efectivamente nos podemos reincorporar, pero en otra plaza. Si nosotros no aceptamos esa otra plaza, entonces lo que hay es un despido que sería equivalente al disciplinario. En segundo lugar, lo que puede pasar es que la empresa nos conteste y nos diga que no tiene ninguna plaza para nosotros. Para ese caso, podemos decidir esperar comunicándolo y diciendo que nos mantenemos en la excedencia hasta el momento en el que quede alguna plaza y volver a pedirlo en un futuro. Y en tercer lugar, puede la empresa no contestarnos. Si la empresa no nos contesta, para ese caso lo que tenemos es realmente un despido y no nos justifican que nuestra plaza o una plaza parecida a la nuestra no está disponible. Para la primera situación en la que nos han dicho que nuestra plaza no está disponible y para la tercera situación en la que ni siquiera nos han contestado, lo más recomendable es hacer una reclamación para la readmisión en nuestro puesto de trabajo y además por el despido improcedente de forma subsidiaria. Si de forma subsidiaria, si se tiene por acreditada que nuestra plaza sí que se ha cubierto, nosotros podemos ser despedidos, pero la empresa nos tiene que responder. Volvemos a esas formalidades que veíamos antes para los despidos. Me tienen que decir por qué motivo no tenemos ningún tipo de readmisión en nuestra empresa. Creo que Elena nos dice que quieren agotarte, que no te ofrecieron un trabajo, en el que te obligaban a hablar en inglés, el cual decliné porque no se había contratado con esos parámetros y te dijeron que te llamarían la próxima vez. Estamos ante uno de esos casos y la próxima llamada no se ha dado. Tienes que volver a comunicar que quieres reincorporarte a la empresa y en este caso, si te vuelven a comunicar esto, diciendo que no hay ningún puesto con tus condiciones, aquí sí ya podremos hacer esa reclamación. Muy importante esto es que tenemos esos 20 días, ¿vale? En este caso puede ser que hayamos tenido suerte si en ese caso te han dicho que no hay un puesto disponible para ti que no sea en inglés y que esperan para ti una próxima reincorporación. Cuando vuelvas a solicitar tu reincorporación volveremos a abrir ese plazo de 20 días, ¿vale? Así que yo lo que te recomiendo es volver a solicitar la reincorporación y en ese caso, pues mira, lo que estás diciendo, te han contratado a gente con las mismas credenciales. Si volvemos a solicitar la reincorporación, no tienes que demostrarlo tú, lo tiene que demostrar la empresa, ¿vale? Si solicitamos la reincorporación, lo que tenemos en realidad es una solicitud de reincorporación que ha sido desestimada por la empresa sin justificación aparente. Podremos demandarlo y que sean ellos los que acrediten que no han contratado a gente con la misma categorización o las mismas características que tú desempeñarías en la empresa y que, por tanto, sí que te tienen que reincorporar o, en el peor de los casos, despedir con una indemnización como despido improcedente. Pues perfecto, Fran. En este caso lo más recomendable sería hacer esa reclamación para que sea la empresa la que tenga que demostrar que no ha incurrido en ningún error. Quería recuperar el tema de Pilar porque nos comentaba también, después de la respuesta que le hemos dado antes, si la denuncia la tiene que dirigir a la Inspección de Trabajo de manera anónima, si lo tiene que hacer personalmente, si la pueden despedir como represalia por presentar esa denuncia y cómo funciona ese tema. Bien, pues en este caso, Pilar, mi recomendación, siempre lo hago de esta manera, es que sí que, o sea, que no sea anónima, ¿vale? Porque también tenemos más fuerza dentro de la inspección laboral, porque también en un momento dado la inspección laboral nos puede preguntar o nos puede hacer, nos puede solicitar más información sobre lo que está ocurriendo y luego ellos van también a hacer una inspección de forma objetiva. Entonces, lo correcto es, en ese caso, pues hacer una denuncia con nuestro nombre, pues poniendo todo, si lo que realmente queremos es tener una solvencia jurídica y que nos traten de forma seria dentro de la inspección de trabajo. También la podemos hacer anónima, no hay ningún tipo de inconveniente, pero con las habilidades que te he comentado, ¿no? Muchas veces quedan un poco
en el limbo esas denuncias anónimas, porque no hay nadie detrás que persiga, ¿no? Que se haga esa inspección. Entonces, ¿qué más se preguntaba? También en cuanto a lo que ha comentado Francisco en tu respuesta, pues evidentemente la empresa, en cuanto puede también tener problemas si está haciendo pagos en B a nivel fiscal, luego también si los requisitos de ese ERTE no han sido correctos o no están justificados, pues también puede tener un grave problema, ¿de acuerdo? Y en cualquier caso, esos 20 días a contar desde la última fecha de despido, pues evidentemente tenemos que contarlos a partir del día siguiente de la notificación de despido. Además, me gustaría añadir una cosita. Muy bueno el consejo que ha dado Norberto en cuanto a que se firme, que sea ella la que realice esa denuncia, porque vuelvo a traer a colación la garantía de indemnidad, ¿vale? Que cuando estamos haciendo una reclamación, hacemos una denuncia con nuestro nombre y apellidos para que hagan una inspección en la empresa, si después el día siguiente la empresa nos está despidiendo, ojo, porque es más que evidente que están tomándose una represalia importante. Ya queda constancia de esa manera de que efectivamente ya está el trabajador anunciando, ¿no? Entonces ya se puede luego justificar que ya veníamos reclamando esa irregularidad. Así que, insistimos, la denuncia que sea con tu nombre, apellido y con todos los hechos que se puedan acreditar. Nos comentaba también Meli que se encuentra un ERTE de larga duración, pero que le han comunicado en su empresa que han solicitado entrar en un concurso de acreedores, que aunque es consciente de que la enviarían al Fondo de Garantía Salarial, ¿cuáles son los pasos más recomendables? ¿Qué puede hacer si no está de acuerdo con lo que va a percibir y si tiene alguna opción de reclamar? Bueno, en cuanto al Fogasa, el hecho de entrar en un concurso de acreedores no significa automáticamente que nos tenga que pagar el Fogasa, ¿vale? La disolución de una empresa puede darse con algún tipo de excedente en el dinero que tiene, o en propiedades, en patrimonio y demás. Cuando esa empresa se extinga, si al final no queda dinero para pagarle a los trabajadores, puede ser que una parte se lo pague la empresa y otra parte se la pague directamente el Fogasa. Para que pague el Fogasa, todos sabemos que el Fogasa paga poco y tarde, ¿no? Todos tenemos esa idea que no es desacertada. En ese caso, lo primero que tenemos que hacer es que si el concurso se aprueba y tenemos documentación suficiente y estamos seguros de que tienen razón porque la empresa está en la quiebra, no podremos impugnar ese concurso de acreedores, lógicamente, y habrá una extinción del contrato que será ese conocido por ETOP, ¿no? Que serán por causas económicas, seguramente. Pero en el caso de que esas causas económicas no sean reales y podamos demostrar que no son así, primero, se lo tendremos que facilitar a la administración concursal, ¿vale? Para decirle, oye, creo que este concurso no procede. Segundo, si ese concurso igualmente sí procede, tendremos que empezar todos los trámites para que una vez declaren que esa empresa no me puede pagar y qué cantidad es la que deberían de pagarme, con ese certificado de reconocimiento de deuda y fin de concurso, tendremos que irnos a la reclamación, al Fogasa, ¿vale? Esto es más fácil de lo que parece, pero más lento también de lo que parece. En esos casos hay muchas veces poco que hacer, pero siempre es recomendable investigar bien, porque sí que hay veces que hay concursos que no son lo que parecen. Sí, es verdad. Pero bueno, habrá que verlo a fondo. En este caso también, por apuntar un poquito, también cuando nos encontramos en concurso de acreedores y provenimos de un ERTE, es una de las causas, o sea, esa garantía de empleo de esos 6 meses que comentábamos al principio es una de las causas de excepción. Entonces, tampoco que entremos dentro de un concurso de acreedores tampoco nos garantiza que tenga que tener esos 6 meses de garantía, ¿vale? Simplemente por puntualizar. Nos comentaba también Ani, que antes hemos comentado, que se puede reclamar el ERTE en el caso de que no proceda, en el caso de que no cumpla unas condiciones determinadas. Que ¿cómo puede saber si su empresa cumple con esos requisitos para prolongar el ERTE por fuerza mayor? Pues aquí vamos a comprobar sobre todo, lo traigo a colación un poquito con lo que hemos hablado, ¿no? La posibilidad de extrainicialmente en un ERTE, sobre todo por fuerza mayor, que era un poquito lo que nos comentaban, y
el cambio, el paso de un ERTE pues de fuerza mayor relacionado con el COVID a un ERTE por las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Normalmente sí que podemos comprobar que las empresas sí que lo pueden relacionar de manera indirecta al COVID, porque en definitiva el COVID sí ha afectado al beneficio que ha podido tener la empresa, a los resultados que ha podido tener, al final van a generar causas económicas, con lo cual va a ser un poco difícil comprobar si ese ERTE está justificado o no. Aquí la principal diferencia entre uno y otro también, sobre todo, va encaminada a cómo se lleva a cabo. En uno decíamos que se necesita en esas causas no de COVID, de económicas, técnicas, organizativas y de producción, la empresa tiene que cumplir con un procedimiento de negociación. Ahí también, evidentemente, la empresa se tiene que guardar de cumplir con todo ese procedimiento dentro de esa aprobación. Y sobre todo, si se lleva a cabo algún tipo de modificación, en el sentido de algún despido a posteriori, si son las mismas causas las que han aportado o las que se han acreditado para justificar el ERTE, el despido no se va a poder producir. O si se produce, de hecho, sí que vamos a estar en una situación de reclamación con viabilidad, porque una de las cuestiones que abordaba la normativa, que ha ido cambiando, pero que lo abordaba, es que no se podían justificar ese despido a través de las causas ETO para la aprobación de ese ERTE, ¿no? Yo, fantástico. Ahora os voy a pedir que es posible que me haya dejado alguna pregunta en el tintero, porque hemos ido enviando bastantes mensajes por el chat. Si alguien siente que no hemos respondido a su pregunta, por favor, que me lo recuerde, que seguramente será culpa mía. Y mientras yo voy a ir recuperando algunas de las preguntas que nos han trasladado por redes sociales para encarar ya la recta final de este webinar. Nos preguntaban a través de Facebook que nos comentaban un caso en el que han ido encadenando diferentes contratos temporales durante más de 5 años y que ahora le despiden por no haber superado el periodo de prueba del último de estos contratos. ¿Qué se puede hacer en esta situación? Alejandro, ¿puedes repetirla? Perdóname. Sí, perdonad. Un usuario que estaba encadenando contratos temporales durante más de 5 años y que lo acaban de despedir por no haber superado el periodo de prueba del último de estos contratos. Vale. En ese caso tenemos en primer lugar una concatenación ilícita de contratos. Esa persona ya era fija en la empresa, ¿vale? Entonces, al ser ya fija en la empresa, tenía un contrato indefinido, no lo pueden despedir por no haber superado el periodo de prueba. Pero es que aún así, incluso aunque estuviese en el segundo de sus contratos temporales, en realidad ya habría superado el periodo de prueba en el primero de los contratos, ¿vale? El periodo de prueba solo se puede dar una vez por la empresa mientras estás desarrollando el mismo puesto. Esta persona que ha estado trabajando durante 5 años para esta misma empresa, lo que tiene ahora es el derecho a percibir su indemnización indefinida con la antigüedad desde el primer contrato, con la antigüedad que tenía desde la primera contratación. Para ese caso, lo que le recomiendo es que empiece a mover toda la documentación que tenga que mover, porque ese despido tiene que impugnarlo por improcedente y reclamar también la ilicitud de la concatenación ilícita de contratos para que se le reconozca la antigüedad desde el inicio. Y bueno, la mayoría de las preguntas que nos han tratado aquí en el chat, es muy importante actuar con rapidez, porque el tiempo juega en nuestra contra y muchas veces esos plazos se agotan rápidamente, incluso teniendo razón o teniendo la manera de demostrar que estamos en posesión de la razón, podemos perder el derecho a reclamar y con él perder pues una indemnización. En ese caso estamos viendo que es fundamental reclamar en tiempo y forma. Si os parece bien, si no os queda ninguna pregunta en la recámara, vamos a ir concluyendo este webinar. Por mi parte, agradeceros la participación, la atención, las dudas que nos habéis consultado y también para hablaros de que si os ha gustado este webinar que estamos haciendo hoy, que ya estamos terminando, aquí en Martínez Blanco Abogados, vamos a continuar con esta serie de webinars durante los próximos meses, hablando en este caso en el mes de junio de las herencias. En el mes de julio hablaremos de derecho bancario, reclamaciones, tarjetas, préstamos, todo tipo de cláusulas abusivas, que también es un tema que da para largo. Y en el mes de septiembre hablaremos sobre divorcios, que espero que no sea vuestro caso, pero que si es así o es del de alguna persona que conozcáis, estaremos encantados de veros aquí y de poderos ayudaros. Comentaba Elena a través del chat la duda de las tarjetas revolving.
Elena, sí, en julio hablaremos también de eso en nuestro webinar de bancario. Para agradecer a Norberto Martínez Blanco, a Cristian Ormeño y a Francisco García su participación, sus consejos y su conocimiento, y a vosotros el tiempo y la atención que nos habéis prestado. Estamos a vuestra disposición para lo que haga falta y esperamos veros muy pronto, si no es en uno de estos webinars, pues también en nuestras redes sociales, en las que podéis ver pues todo tipo de consejos y de trucos y de recomendaciones para llevar a cabo vuestras reclamaciones con éxito. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.